El origen de la denominada revolución neolítica, es decir, la producción de alimentos por el hombre, que se creía que había tenido lugar en unas pocas zonas de la Tierra y extendido con posterioridad a toda ella, pasó a entenderse de una manera más compleja cuando Nikolai Vavilov identificó 7 centros originarios para la domesticación de plantas. Vavilov consideraba que las plantas no habían sido domesticadas en cualquier lugar del mundo, simplemente por el azar, sino que la domesticación había comenzado en regiones específicas. Los centros de Vavilov son regiones donde se puede encontrar una diversidad alta de los parientes silvestres de las plantas cultivadas, que representan los parientes naturales de tales plantas. Y en este video estaremos explicando los inicios de la agricultura en los centros de África y el subcontinente indio. El Neolítico en el Próximo Oriente Asiático. En el Próximo Oriente Asiático, la producción de alimentos comenzó un poco antes del 10.000 a.C., por los pueblos que ocupaban la alta meseta de Anatolia y las sierras que rodean por el este, norte y oeste, la gran llanura mesopotámica, el Levante antiguo y los montes Tauros y Zagros. Estos pueblos comenzaron a practicar, junto a sus antiguas actividades de caza, pesca y recolección de órganos comestibles de las plantas silvestres abundantes en la zona, la domesticación de cereales silvestres como la cebada, el trigo y el centeno, de leguminosas como lentejas y guisantes, y de ovejas, cabras, cerdos y vacas salvajes. Al igual que intercambiaron sus conocimientos por toda esta zona, expandiendo la agricultura y la ganadería. Con posterioridad a estas fechas se inició un periodo más seco, que concentró a los pobladores en las riberas de los ríos y en los oasis, propiciando las condiciones para su domesticación. Hacia el 5000 a.C., el clima volvió a ser más húmedo, logrando así un clima óptimo que fue especialmente favorable en Oriente Medio, en la península arábica y en Egipto y Libia, que permitió el desarrollo de los cultivos mesopotámicos primero y luego de los egipcios. A partir de allí, el clima se fue haciendo más árido y aquellas regiones en las que florecieron las primeras culturas agrícolas ahora son desiertos. El Neolítico en el extremo sur de la península arábica, Yemen. El clima de Arabia, al parecer, fue netamente húmedo en el quinto milenio a.C., para a partir del cuarto milenio a.C. comenzar una fase seca que se ha ido agudizando hasta la actualidad. Al comienzo de esta fase seca, los monzones seguían aportando lluvias copiosas 2 veces al año a las tierras altas del Yemen y a los valles situados en los confines del desierto. Y allí se desarrolló, en el tercer milenio a.C., en la edad del bronce de Yemen, una agricultura en campos de terrazas artificiales hechas con tierra traída del valle y paredes sujetas con piedra, en las que se cultivaban trigo, cebada, avena y sorgo, agricultura que se combinaba con una ganadería esencialmente caprina y ovina que aprovechaba los pastos estacionales de montaña. Posteriormente, en el segundo milenio a.C., se desarrollaron formas de irrigación más sofisticadas, que se fueron perfeccionando durante el primer milenio a.C., con la fundación de centros urbanos, como fue la construcción de la presa de Ma'rib en el cauce del río Wadi, de 680 metros de longitud, para regar los campos de cereal y los huertos situados aguas abajo. Estos avances técnicos fueron aportados por personas venidas de Mesopotamia y del sur de Palestina. El Neolítico en el Valle del Nilo. Hacia el 5500 a.C., comenzó un proceso de desertificación de las altiplanicies del Sahara, planicies hasta entonces con numerosos lagos y ríos y abundante flora y fauna, que obligó a sus pobladores a emigrar hacia el Valle del Nilo. Estos pueblos, que eran nómadas, se sedentarizaron e iniciaron su neotilización, transformándose en agricultores y ganaderos. Este proceso, probablemente, estuvo inducido por la agricultura desarrollada en Mesopotamia algunos milenios antes, y parece que llegó al mismo tiempo al Alto Egipto, el Valle del Nilo, y al Bajo Egipto, el Delta del Nilo.
La producción de alimentos dependía principalmente de las inundaciones periódicas del Nilo, cuando sobre ellas se derramaban las aguas cargadas de fértiles limos. Las plantas cultivadas, los animales domesticados y criados, los útiles y las técnicas agrícolas del Neolítico egipcio y las de su Edad del Bronce fueron esencialmente las mismas que en Mesopotamia, así como el proceso que hizo derivar el primitivo riego de sumersión natural de las cuencas de inundación estacional hacia un riego de sumersión artificial, que estaba basado en la construcción de una extensa red de azudes, embalses y canales que derivaban, almacenaban y distribuían el agua del Nilo, y de técnicas rudimentarias de elevación de agua de los cauces y de pozos situados en áreas con capas freáticas altas. El Neolítico al este del Nilo, Etiopía. De norte a sur, en Etiopía, discurre el río Omo, de 800 kilómetros de longitud, que desemboca en el lago Turkana y sufre crecidas estacionales que inundan sus riberas. A la retirada de sus aguas, y desde lejanos tiempos los campesinos sembraban granos de sorgo mediante el palo sembrador. Este proceso era similar al seguido por los agricultores del Valle del Nilo, dado que las condiciones hidrológicas de ambos ríos son muy parecidas. Si los humanos modernos surgieron en Etiopía y se extendieron desde allí hacia el noreste, el Valle del Nilo y el Oriente Próximo, también debieron haber llevado con ellos sus técnicas de cultivo. Por las altas mesetas de Etiopía se difundió la cría de vacunos y ovejas, pero la agricultura no se implantó en ellas hasta la Edad de Hierro. Los etíopes consumían desde tiempos antiguos, como droga estimulante, las hojas del ciat o cat, arbusto de Arabia y del África Oriental. Al oeste del Nilo, en el Sahara. Al oeste del Nilo, en lo que hoy es el desierto del Sahara, y que entre el 10.000 y el 5.500 a.C. aproximadamente era una región de lagos y bosques, la agricultura y la ganadería se extendieron durante el cuarto milenio a.C. por todo el Sahara, que entonces seguía siendo una estepa herbosa con algo de bosque, casi una sabana con lagos de abundante pesca y con caza mayor. En 1981, la sonda espacial de la NASA reveló debajo de las arenas del Sahara una red fluvial inscrita en la roca subyacente, que indica múltiples intervalos lluviosos. Allí se cultivaron los cereales, como lo atestiguan los muchos molinos encontrados y la genética de los trigos actuales de los oasis saharianos, y también se criaron ganados, sobre todo el buey. Adicionalmente, en el Sahara Oriental se comienza a cultivar trigo y cebada en el séptimo milenio a.C., y en el Sahara Central se domesticaron ovejas, cabras y vacas hacia el 5000 a.C. La producción de leche efectuada por pastores prehistóricos saharianos hacia el 5000 a.C. ha quedado verificada por el hallazgo de una vasija de cerámica sin esmaltar con restos de ácidos grasos de leche, hallada en Libia por científicos de la Universidad de Bristol. La desertización actual del Sahara, que se inició en el tercer milenio a.C., promovida por un brusco desplazamiento hacia el sur de los paleomonzones, desplazó a la población hacia el Valle del Nilo y hacia los oasis, y en el primer milenio a.C. el ganado vacuno tuvo que dirigirse hacia el sur, al Sahel semiárido. De allí, la cría de ganado se extendió hacia las tierras altas etíopes, para pasar posteriormente al sur de África. Parte de la población se quedó practicando la cría del ganado y la agricultura en los oasis, como la denominada cultura de Garama al suroeste de Libia. Esta cultura de los oasis creó un sistema de regadío mediante canales subterráneos para evitar la alta evaporación del agua en los cauces abiertos, que les permitía el cultivo herbáceo de trigo, cebada y sorgo, y el arbustivo de olivos y palmeras datileras. Esta cultura permaneció hasta el 500 después de Cristo y aún pueden verse restos de unos 1000 kilómetros de sus canales. El Neolítico al sur del Sahara. Al sur del Sahara, más allá de la sabana, la expansión agroganadera se frenó por dos principales razones: el denso bosque y las adversas condiciones climáticas para el cultivo de trigos y cebadas,
que obligaron al cultivo de nuevas especies indígenas como los mijos y variedades locales de panizo y sorgo que se domesticaron entre el quinto y el segundo milenio antes de Cristo y un arroz distinto del asiático. Por otra parte, la existencia de grandes áreas infectadas por tripanosomiasis, transmitidas por la mosca CC, ha impedido hasta nuestros días el avance de la ganadería. Por ello, antes del primer milenio antes de Cristo, solo habrá una ligera penetración neolítica en Ghana, Guinea y en las tierras altas de Kenia, que solo avanzará hacia el sur a partir de la Edad del Hierro en el primer milenio de nuestra era, con el empleo de las hachas de hierro que posibilitaron la roturación de los bosques. El Neolítico en el subcontinente indio. El Neolítico del Valle del Indo tuvo sus antecedentes en las tierras altas próximas a su gran valle aluvial, como ocurrió en Mesopotamia, a través de las estribaciones meridionales de los Zagros y de las localidades centrales de Irán y de las costas del Golfo Pérsico y del norte del Mar de Arabia, manteniendo extensos contactos comerciales con ella, tanto por rutas terrestres como marítimas, contactos que se incrementaron mucho a partir del tercer milenio a.C. Allí en Mergar, un poco antes del 6000 a.C., existían piedras de moler, cuchillos de siega, de pedernal, recintos empleados al parecer como almacenes, habiéndose hallado improntas de granos en el barro y restos carbonizados de semillas que corresponden a cultivos de trigo, cebada, ciruelas y dátiles. Durante todo el periodo del Neolítico inicial, los huesos encontrados corresponden a algunos animales domésticos, como el búfalo de agua, cuya domesticación como animal de tiro, carne y leche se inicia entre el quinto y el cuarto milenio a.C. El cebú, domesticado entre el cuarto y el tercer milenio a.C., cabras y ovejas y animales salvajes. Hacia el 6000 a.C., casi todos los restos corresponden a animales domesticados, lo que indica que el paso de cazadores a pastores se había efectuado allí al mismo tiempo que en el próximo oriente asiático, con la diferencia de la preeminencia del vacuno sobre el ovino y el caprino. En el quinto milenio a.C. se encuentran hoces de siega con cuchillos de sílex sujetas con brea a mangos de madera, piedras de moler, restos de cerámica, graneros para el trigo y la cebada y semillas de algodón, que parece cultivarían por su aceite o por su fibra y que anteceden en unos 2000 años a los primeros testimonios de cultivo del algodón en el Valle del Indo, sobre el 2400 a.C. Las semillas de la nuez de la palmácea Areca catochu se consumían como droga estimulante, mezcladas con cal y envueltas con hojas de la pimienta betel, consumo que ha llegado hasta nuestros días. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte, y activa la campanita para que estés al pendiente de cuando esté disponible la tercera parte, en donde estaré hablando de los inicios de la agricultura en los centros de Asia, Oceanía y América, al igual de cuando estén disponibles más videos de historia y prehistoria.